Bueno, en esta parte vengo a enseñarte para qué funciona cada botón, ya que veo que pocos youtubers hacen eso y sé que algún usuario quizá quiera saber para qué funciona. El primer botón es para aflojar la correa y se recomienda que el visor se agarre así. No lo agarres nunca aquí en la pantalla, porque si manchas esto, pues se va a ver, no se va a ver bien, porque recuerda que lo que nosotros vemos hacia afuera es a través de las cámaras frontales. Entonces se recomienda siempre que se agarre de esta manera, y para colocarlo tiras esto hacia atrás y haces esto. Listo. Y una vez que ya lo tienes, lo sujetas aquí de esta manera y luego vienes aquí y lo aprietas. ¿Ve? Lo aprietas. Ok. Otra cosa rápido que quiero explicarte. Por ejemplo, ¿dónde tú quieres tener la pantalla principal? El botón que está aquí arriba, que es el botón la ruedita que Apple usa, se me olvida cómo se llama. Si tú dejas esta ruedita presionada, pues la pantalla principal se cambia hacia donde tú estás mirando. Por ejemplo, si tú quieres ver la televisión de este lado, tú quieres ver la pantalla allá, pues tú vienes, presionas esta ruedita mirando hacia allá, y lo que hace la pantalla es que se pone de ese lado. Fíjate cómo se vería el visor, ¿verdad? Ya sin esos accesorios. La verdad es que se ve raro. Hay algo que me llamó la atención y es esto que está aquí, que es una tela suave. No sé con el tiempo si esto vaya a arruinarse o si Apple vende algún accesorio aparte en caso de que esta tela se dañe. Y fíjense cómo se vería el visor, ¿verdad? Sin los accesorios. Ahora, lo próximo que vamos a hacer es colocar el otro accesorio, que vendría siendo este que está aquí. Y de esta forma, fíjate. Esta es la versión medium, parece que hay de otros tamaños. Así que vamos allá, vamos a colocarlo. Mira, muy sencillo. Venimos acá y lo introdujimos aquí. Fíjate cómo el seguro de una vez engancha. Y del otro lado, pues lo mismo, mira. Más fácil de ahí, chicos, no se puede, fíjate. Y una vez que ya lo tienes, pues aquí tú puedes aflojar y lo vas a llevar al nivel donde tú te sientas más cómodo, ya sea también en la parte superior de la cabeza y también en la parte de aquí. Y por último colocas esto que está acá, que es la banda magnética. Esto lo recomiendo, ya que con esto es que tú vas a poder tener la mejor experiencia. Ahora quiero mostrarte cómo va la batería. Me hubiese gustado que fuese USB-C y que venga con una especie de seguro, que esto es lo que hace Apple. Tú lo pones así, ¿verdad? Lo colocas así y cuando tú le das la vuelta, lo que hace es que el cable se asegura, y fíjate cómo manda la energía de una vez. Dice que ya está alimentando el visor, porque es importante que sepa que este visor no tiene batería integrada, así que olvídate de esto. Si desconectaste la batería o si la batería se dañó, pues te vas a quedar, el visor se va a quedar sin energía. Pero yo me imagino que Apple vende esto por separado, y también se agradece que a la batería le hayan incluido este puerto USB-C, y Apple te permite usarla en caliente. Es decir, si tú estás viendo una película o jugando y la batería se está descargando, pues Apple te permite que tú la uses en caliente. Mientras se está cargando vas a poder usarla sin problema, y es lógico porque como es una batería externa, pues, y está lejos de ti, pues lógicamente no corres ningún riesgo de problema. Cuando tú no estés usando el visor, si terminaste de usarlo, es muy recomendable que este protector siempre lo pongas en la parte de enfrente, porque una partícula de polvo que caiga aquí, pues esto va a provocar de que no se vea bien. Y cuando tú estés en la realidad mixta, ¿verdad? Cuando estés viendo a través del pass-through, pues te vas a encontrar de que no se ve bien, y quizás esto pueda traer confusión en algunos usuarios. Así que recomiendo que una vez que ustedes dejen de usar el visor, pues que le coloquen este protector. Por eso Apple lo puso, y ahí mismo entra en juego la toallita o telita, no sé, especial para nosotros mantener el visor limpio. Con esta toalla especial tú lo vas a limpiar aquí en la parte de adelante. Yo recomendaría que en cada uso que tú le des, hagas este juego que está acá. Lo limpies con esta toalla, tanto el visor, que debes de agarrarlo de esta forma. El visor debes agarrarlo de esta forma. Nunca agarre poniendo tus dedos aquí.
aquí, por ejemplo, en los sensores. Recuerda que tenemos sensores por todas partes, sensores con seguimiento de ojo, cámaras para grabar de frente. También tenemos cámaras para nosotros ver que el pass-through es esto que tú ves a través de las cámaras que están aquí adelante. Así que es importante que esto esté limpio, completo. Otra cosa que debes de saber en caso de que tú uses el lente de medida o lentes recetados, como decimos allá en RD, pues tienes dos maneras de conseguir esto. La primera es cuando haces la compra por primera vez, Apple te da la opción de que tú compres los lentes ahí mismo con la compra. Puedes hacerlo en línea o puedes hacerlo directamente desde la tienda. En mi caso, después que ya yo había ordenado, ¿verdad?, el Vision Pro, me di cuenta de que necesitaba mis lentes. Y me encantó que esta tecnología que ellos agregaron, que son lentes magnéticos, y necesitas los pasos para tú poder tener esto. Necesitas una receta de una óptica certificada y luego tú tienes que enviar esa receta firmada por ¿verdad?, el médico que te hizo el examen de la vista, y de una vez ellos te piden el tamaño, te hacen, qué sé yo, como una especie de escáner de la cabeza para ver el tamaño exacto que tú necesitas, y también te piden el código del Vision Pro. Eso es después que ya tú lo pediste. Eso es en caso de que tú lo hayas comprado y no, ¿verdad?, no quisiste hacer este proceso de los lentes. Pues no te preocupes, que puedes hacerlo antes de la compra o después de la compra. ¿Qué vamos a ver en esta parte? Pues vamos a ver cómo resetear, apagar, borrar todos nuestros datos e inclusive quitar nuestra cuenta de iCloud. Esto es en caso que tú quieras pasarle el visor a otro usuario o quieras regresarlo a la tienda de Apple y quieras eliminarlo completamente de tu cuenta de iCloud. Esto es muy sencillo. Simplemente entra a los settings, le das a generar y en generar te desplazas hasta abajo, justo como tú estás viendo en la imagen. Y aquí tenemos la opción de apagar el visor y tenemos la opción de borrar, resetear y transferir, ¿verdad?, el visor. Aquí vas a eliminar todos los datos, incluyendo buscar mi Apple Vision Pro. Vas a poder desactivarlo y vas a poder eliminar todo rastro. Esto es muy bueno que lo sepas, y esto es en caso de que tú quieras revender tu Apple Vision Pro, quieras regresarlo a la tienda, ¿verdad?, y quieras quitarle toda tu información. En este momento no lo voy a hacer porque esto es más un tutorial para los usuarios que no sepan. Pues aquí está este tutorial fácil y sencillo de cómo tú eliminar y borrar todos los datos que vengan en tu Apple Vision Pro. Fíjate ahí, es muy sencillo. Puedes borrar los datos, puedes darle también para borrar tu Apple ID y para también eliminar, buscar mi Apple Vision Pro, que fíjate dónde está activado. Y esto es algo que a mí me encanta de los productos de Apple, que vienen con una muy buena seguridad. Y estos fueron algunos consejos sobre tu Apple Vision Pro. No quería que este video se hiciera más largo. Si este video tiene una buena aceptación, pues yo preparo el segundo tutorial donde muestro cómo configurarlo, cómo crear el avatar de persona y todo lo que tenga que ver con este Apple Vision Pro. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, dale like a este video para que llegue a más personas y te veo en la próxima entrega.